En esta parte de la conferencia, nosotros vamos a continuar con el tema de mezclas reactivas, o sea, el tema de para la combustión, pero vamos a dar ya la parte de balance de energía en la combustión. O sea, normalmente en la conferencia anterior nosotros estudiamos lo que era el balance de masa en la combustión y cómo se realizaba ese balance de masa. Ustedes recordarán que nosotros en esa conferencia lo que estudiamos fue fundamentalmente la realización de balances de masa a partir de una consideración importante, que era decir que los átomos se conservan en cada lado de la ecuación. O sea, si se conserva el número de átomos en cada lado de la ecuación, pues entonces, partiendo de ese análisis, cualquier ecuación química que usted se haya propuesto, cualquier tipo de combustión que usted se haya planteado, usted la puede balancear siguiendo ese principio, y después que usted realiza, usted escribe la expresión que caracteriza su combustión, usted hace el balance siguiendo el orden establecido, que es el orden conocido como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, en caso que existiera, bueno, también por supuesto azufre. Recuerden que de estos elementos que están aquí, los elementos combustibles son siempre el carbono, el hidrógeno y el azufre. Cada uno de ellos capaz de producir CO2, agua o dióxido de azufre. Claro está que pueden ocurrir también combustiones incompletas, porque durante esa clase hablamos de la combustión completa y la combustión incompleta. ¿Cuál es lo que caracterizaba la combustión completa? Bueno, cuando usted tenía una ecuación de combustión, del lado de los reaccionantes en esa ecuación, recuerden siempre que la ecuación está compuesta por los reaccionantes que incluyen al combustible con la fórmula o la composición que este combustible tenga y el oxidante, que como vimos en la conferencia o en la parte primera de la conferencia, el oxidante generalmente por excelencia para nosotros es el aire, por eso siempre usábamos una fórmula para el oxidante que no era más que aquella que caracterizaba a 1 kilomol de oxígeno. Luego 1 kilomol de oxígeno viene acompañado por 3,76 kilomoles de nitrógeno, y de esta manera el oxidante sería entonces aire. Claro que existen reacciones de combustión donde el oxidante no es aire, sino puede ser solamente oxígeno o algún otro elemento que contenga gran cantidad de oxígeno. Después vienen, por supuesto, los productos. Y cuando la ecuación está balanceada, usted lo que simplemente conoce son cuáles son los coeficientes molares de cada uno de esos compuestos. O sea, usted conoce de todos los compuestos que hay en combustible cuál es la cantidad de moles que usted tiene, cuál es la cantidad de moles que usted tiene de oxidante y cuál es la cantidad de moles que usted tiene de cada uno de los productos que componen los resultados de la ecuación de combustión. Este balance de masa, cuando usted lo realiza correctamente, permite conocer, como les decía, cuáles eran los coeficientes de cada una de las ecuaciones, pero además permite, por supuesto, también determinar algunas magnitudes que son muy utilizadas en la práctica, como son, por ejemplo, las relaciones aire-combustible. Las relaciones aire-combustible que vimos podían ser molares o podían ser gravimétricas o de masa, que no era otra cosa que la relación que había, como dice su nombre, relación aire-combustible, es la relación que hay entre la cantidad de aire o la cantidad de kilomoles de aire dividido la cantidad de kilomoles de combustible, o en su defecto, si fuera gravimétrica, la relación de kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible que usted esté utilizando. Por supuesto que para poder llegar a esas expresiones usted tiene que hacer determinado tratamiento de los coeficientes para poderlo llevar a las unidades que corresponden. La relación que hay entre la cantidad de aire que estequiométricamente usted necesitaría usar, que sería la cantidad de aire exacta para lograr la combustión completa, sin que exista combustión, sin que exista oxígeno libre en los productos ni exista combustible, esa combustión estequiométrica es la que usted calcula para saber cuál sería la cantidad de oxidante, en este caso aire, la cantidad exacta de aire que teóricamente usted necesitaría para poder realizar la combustión. Claro, una vez que usted conoce el resultado real de la combustión, o sea, una vez que usted conoce cuáles son los productos de esa combustión medidos experimentalmente, usted puede determinar cuál es en realidad la cantidad de aire real que usted está empleando en esa combustión. ¿Por qué la cantidad de aire real no es exactamente la cantidad de aire teórico? Porque normalmente
En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, como el objetivo, les decía, es tratar de lograr que cada molécula del combustible encuentre una molécula de oxígeno para que sea capaz de reaccionar. Muchas veces lograr ese encuentro es difícil si usted no tiene una cantidad suficiente de aire. Entonces muchas veces en combustible, sobre todo, cuyo fraccionamiento es difícil, o sea, por ejemplo, los combustibles sólidos, los combustibles líquidos, se usan cantidades de aire mayores que la cantidad de aire teórico, en cantidades mayores que las que se usan, por ejemplo, para un combustible gaseoso, que es mucho más fácil de mezclar. Esta relación hace que usted tenga la posibilidad de que en función de cómo sean estos dos coeficientes, usted tenga una cantidad de aire mayor que la teórica o una cantidad de aire menor que la teórica. Por supuesto, la cantidad pueden ser también iguales, ¿no? Cuando usted tiene una cantidad de aire mayor, usted está hablando de exceso de aire. Cuando tiene una cantidad menor, está hablando de defecto de aire, que generalmente se expresa en % como la cantidad de veces del aire real que usted está, del aire teórico que usted está empleando. Esos son aspectos todos relacionados con el balance de masa. Adicionalmente a esto, digo también que este reaccionante, o sea, el combustible, generalmente usted tiene dos maneras o dos formas de recibir la composición del combustible. Usted recibe el combustible como si fuera en composición molar o lo recibe en composición gravimétrica. Cuando se dice en composición molar, en realidad lo que se está diciendo es que usted está recibiendo el combustible en forma de volumen de cada uno de los gases que componen, de cada uno de los compuestos que componen ese combustible. Generalmente eso es típico de los gases. O sea, las composiciones de los gases muchas veces se llaman volumétricas o molares, porque por supuesto son tratados como gases ideales y coinciden ambas composiciones. Cuando hablamos de combustibles líquidos o combustibles gaseosos, combustibles sólidos, muchas veces la composición es de tipo gravimétrica. Y cuando es de tipo gravimétrica, lo que se le da a usted son las partes de 1 kilogramo que componen cada uno de los compuestos. Quiere decir, si el combustible está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, por ejemplo, pues le dicen cuánta cantidad de carbono, cuánta cantidad de hidrógeno, cuánta cantidad de oxígeno, cuánta cantidad de nitrógeno. O sea, todos los componentes que tengan combustible se los dan en porcientos en masa, o sea, para 1 kilogramo. Por lo tanto, usted tiene que entonces llevar cada uno de esos compuestos que están expresados en partes, en tantos por 1 de kilogramo, llevarlos a composición molar. Por lo que es lo mismo, dividir cada uno de esas cantidades en kilogramos, dividirlas por la masa molar de cada uno de los compuestos en cuestión. Y entonces llegar a la cantidad de moles de cada uno de esos compuestos, que es en realidad lo que uno utiliza cuando realiza la formulación de la combustión. Bueno, decía que lo importante del balance de energía en realidad es lograr saber, cuando usted tiene una relación de combustión determinada, cuáles son las cantidades de energía involucradas en esa combustión. O sea, cuál es la cantidad de energía que usted es capaz de obtener producto de la quema de un combustible bajo las condiciones en las cuales usted lo está empleando. Eso es importante y eso no difiere mucho de lo que usted conoce anteriormente en la asignatura. O sea, usted va a emplear para eso la primera ley de la termodinámica, que en su forma para un sistema abierto, que en su forma más general, claro está, hablamos de un sistema abierto porque la combustión muchas veces ocurre en sistemas abiertos, aunque también a lo largo de esta conferencia nosotros vamos a tratar ya, después que tratemos el sistema abierto, vamos a tratar también la combustión en un sistema cerrado, para que no quiere decir que no la vayamos a abordar. Pero para un sistema abierto, nosotros conocemos que la expresión de la primera ley de la termodinámica más o menos tiene esta fórmula, o sea, es la variación de energía dentro del volumen de control es igual a la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo más la sumatoria de los flujos de masa que entran por las entalpías más las velocidades al cuadrado sobre 2 más G, Z, todo eso asociado a los compuestos que entran o a lo que entran al sistema, menos la sumatoria de los flujos de masa por las entalpías más las velocidades al cuadrado sobre 2 más Gz, todas asociadas a lo que sale del sistema. Esa es la expresión que todo el mundo conoce, la primera ley, que por supuesto va a sufrir algunos cambios en lo que respecta a combustión porque hay particularidades en combustión que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, hasta hoy, cuando nosotros consideramos balance de energía, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, la energía interna o necesitamos saber la entalpía de un producto determinado.
una sustancia en particular, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, simplemente conociendo la temperatura a la que esa sustancia se encuentra, la presión a la que esa sustancia se encuentra, nosotros somos capaces de ir a tablas termodinámicas y determinar cuál es el valor de esa propiedad. Claro, cuando trabajamos en el caso de gases ideales, muchas veces, por supuesto, que es lo que enfrentamos en ocasiones, no necesitamos la presión porque sabemos que los gases ideales, la entalpía de los gases ideales, su energía interna solamente son funciones de la temperatura y por eso existen en su libro de texto y además usted tiene un conjunto de tablas donde usted puede determinar la entalpía o la energía interna de muchos compuestos, de muchos gases en función de la temperatura. Nosotros debemos hacer la diferenciación de la combustión con respecto a otros procesos donde hemos hecho balance de energía hasta hoy, considerando el hecho de que hasta hoy nosotros solamente hemos considerado las entalpías y las energías internas o las entropías asociadas a los estados termodinámicos que esas sustancias tienen. O sea, lo que nosotros llamaríamos entalpías o energías sensibles, ¿no? Porque son asociadas al valor de la temperatura. Y no hemos hecho referencia, a pesar de que cuando explicamos por primera vez la energía decimos que eso está contenido dentro de la energía interna, nosotros no hemos, por ejemplo, asociado nunca la entalpía y la energía interna con los procesos o con los enlaces que forman cada una de las moléculas, que es la diferencia fundamental. Hasta hoy, cuando usted trabajaba con un compuesto determinado, aire, CO2, monóxido, cualquier compuesto que usted tuviera, usted decía, la entalpía que tiene a esta temperatura, cuando el proceso ocurre, el estado termodinámico cambia a otro estado, esa sustancia sigue siendo la misma sustancia y entonces la diferencia en temperatura entre esos dos estados le permite calcular cuál es el cambio de entropía o de energía interna o de entalpía que esa sustancia ha experimentado. En el caso de la combustión ocurre algo muy particular y es que usted está partiendo de una sustancia cuya identidad se pierde a lo largo de la reacción. Quiere decir, los enlaces entre átomos que formaban determinadas moléculas en el combustible, cuando usted realiza la reacción de combustión, se rompen y se forman nuevos enlaces. Precisamente de la ruptura y la formación de nuevos enlaces que tienen asociados cantidades de energía para poder lograrlas, es que sabe entonces cuál es la cantidad de energía que se libera durante la combustión, del desbalance que hay entre la cantidad de enlaces que se rompen y la cantidad de enlaces que se forman como enlaces nuevos. Luego, ningún proceso hasta ahora, nosotros cuando lo estudiamos habíamos considerado cuál es la energía contenida en esos enlaces. La energía contenida en esos enlaces es lo que podríamos llamar la energía química contenida en los enlaces que forman una sustancia. Y eso no ha sido tenido en cuenta. Por ejemplo, miren, para no hacer muy larga la historia, pensemos en una reacción cualquiera, digamos, monóxido de carbono más oxígeno. Y supongamos que esos dos gases nosotros los tenemos encerrados dentro de un sistema rígido y adiabático. Fíjense que decir que un sistema rígido y adiabático es decir que no tenemos trabajo, porque el sistema es cerrado y no es deformable, luego no hay trabajo. Y además es adiabático, quiere decir que no hay intercambio de calor. Si esos dos gases reaccionan, como es lógico, y ocurre una reacción de combustión, todos sabemos que lo que vamos a formar es CO2, pero ese CO2 se ha formado precisamente siguiendo la restricción de un sistema cerrado, rígido y adiabático, lo cual quiere decir que la cantidad de calor es igual a cero y la cantidad de trabajo tiene que ser igual a cero, por si sistema rígido o si es el sistema adiabático. Luego, en un sistema cerrado, todos sabemos, recordamos de antes, cuando eso ocurre, nos encontramos ante este resultado. Quiere decir, por supuesto, eso lo hacemos despreciando las energías cinéticas y potenciales asociadas a los movimientos del sistema como un todo, como es tradicionalmente realizado en el sistema dinámico, ¿no? Luego, esta condición implica que la energía interna refiriéndonos ahora a esta reacción, podemos utilizar energía interna de los productos es igual a la energía interna
de los reaccionantes. Fíjense que esto sería la variación de energía interna, que es lo que usted tiene, la energía interna en el estado final, la energía interna en el estado inicial. Luego, usted está diciendo que ambos los productos y los reaccionantes tienen la misma cantidad de energía interna. Sin embargo, usted sabe intuitivamente que dentro de este sistema rígido y adiabático, la temperatura debe ser muy elevada. Y debe ser muy elevada porque ha ocurrido una reacción de combustión. Suponiendo que usted estos gases inicialmente los tenía a una temperatura ambiente, pues entonces usted está claro en que la cantidad de energía asociada a estos reaccionantes sería la energía interna del monóxido más la energía interna del oxígeno. Y eso tiene que ser igual entonces a la energía interna del CO2, que no es otra cosa que expresar estos componentes como energías internas totales en las energías internas componentes de cada uno de los compuestos. Fíjense que decir esto, solamente de mirarlo usted se da cuenta que hay algo que no funciona bien. Y lo que no funciona bien es que si usted va ahora, usted va a una tabla y usted se busca cuáles son, por ejemplo, las energías internas contra las temperaturas de cada uno de estos compuestos, probablemente usted esas dos tablas, si tienen la misma referencia, usted tenga un comportamiento más o menos así. Digamos, no sé. Este puede ser el CO2 y este puede ser la suma, ¿no?, de los dos compuestos, ya me refiero. Podría ser CO más un medio del O2, ¿no? Un medio del oxígeno. ¿Cómo se salva entonces el problema de la no consideración de la energía contenida en los enlaces de cada una de las sustancias, o sea, la energía química, que es liberada durante el proceso de combustión? ¿Cómo se salva eso? Bueno, pues simplemente se salva desplazando estas dos curvas. Ahora bien, ¿cómo se desplazan esas dos curvas? Bueno, pues se desplazan de la siguiente manera. Si usted hubiera hecho esta reacción en lugar de la forma en que yo la planteé, o sea, en lugar de haber sido, por ejemplo, adiabática, y usted hubiera hecho esta reacción de manera tal que los compuestos a la salida pudieran tener la misma temperatura que tenían los compuestos reaccionantes, o sea, que los productos y los reaccionantes al final de la reacción hubieran tenido la misma temperatura, usted se hubiera encontrado en una situación diferente a esta, porque ahora sí iba a existir calor liberado. Usted está claro que a lo largo de este proceso de combustión de estos reaccionantes a estos productos tiene que haber existido una liberación importante de calor de esta reacción, que es lo que todo el mundo sabe, porque si usted sabe que la combustión eleva la temperatura y usted termina con los productos de la combustión a la misma temperatura que tenía inicialmente, porque usted tiene que haber dejado los productos que se enfríen, no tiene otra posibilidad. Y eso es lo que ocurre cuando usted realiza la combustión de esta manera, o sea, permitiendo que exista intercambio de calor. Fíjense que si usted realiza esta reacción y usted conoce esta cantidad de calor, usted puede desplazar estas dos curvas, esa cantidad de calor. Por ejemplo, usted dice, yo desplazo esta curva del CO más un medio del O2, lo desplazo esa cantidad de calor. Ahora bien, fíjense que este gráfico está hecho con otra temperatura, por lo tanto yo tengo que desplazar esas curvas, pero tengo que haber considerado que ese desplazamiento o ese calor que yo voy a utilizar para desplazar esas curvas tiene que haber sido tomado a la temperatura, a una temperatura determinada, porque para cada una temperatura diferente puede haber un calor diferente de cada una de estas reacciones. Luego entonces lo acostumbrado es que esto se haga a una temperatura, digamos, estándar, que generalmente se considera 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin, que es lo que acostumbradamente se trabaja como referencia. Quiere decir, si yo logro tener los reaccionantes y los productos al inicio y al final de la reacción de combustión a 25 grados, la cantidad de calor que yo libero en esa reacción es lo que todo el mundo conoce como calor de la reacción o energía interna de la reacción, si la reacción por supuesto ocurrió en un sistema cerrado. Ahora, ¿de qué manera yo logro
realizar eso cuando trabaja con expresiones de balance de energía? Bueno, hay dos maneras fundamentales de enfrentar este proceso. O sea, hay dos maneras o dos formas de enfrentar el balance de energía para un sistema que está realizando un proceso de combustión. Las dos maneras no son excluyentes, quiere decir, hay sistemas para los cuales ambos procesos o ambos procedimientos son utilizables. Sin embargo, en algunos casos, usted no tiene la posibilidad de emplear uno de ellos, sino solamente puede emplear el otro. Por eso son dos métodos, dos metodologías, dos formas de realizar el balance de energía que se complementan una con la otra. La primera de ellas, y es quizás la que más nosotros le dedicamos, es el método de la entalpía de formación. ¿Qué cosa es el método de la entalpía de formación? Miren, el método de la entalpía de formación es simplemente la decisión de escoger un sistema de referencia para todas las reacciones y para todos los compuestos. Por ejemplo, pensemos, digamos, en una combustión de carbono más oxígeno produciendo CO2, ¿no? Supongamos que ese método que llamamos método de la entalpía de formación supongamos que ese método se basa en una suposición simple, y es decir, nosotros vamos a asumir que la entalpía de formación de todos los compuestos elementales es nula. Eso pues se puede decir que por decreto, o sea, simplemente nosotros tomamos la decisión de decir, cuando nosotros estemos en presencia de un compuesto elemental, ¿qué cosa es un compuesto elemental? Carbono, oxígeno molecular. Fíjense que no es lo mismo oxígeno que oxígeno molecular. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los que se determinan como elementos con entalpía de formación nula son en la forma en que ellos aparecen en la naturaleza. Incluso es importante, digamos, el carbono, que puede aparecer de diferentes maneras en la naturaleza, pues entonces la forma que se usa como referencia, o sea, para la cual su entalpía de formación es cero, es para el grafito. Eso es algo que hay que tener claro. Partiendo de eso, si estos dos compuestos son elementales, su entalpía de formación sería nula. Y cuando usted ejecuta esta reacción de combustión, cuando usted realiza esa reacción de combustión, por ejemplo, si tanto los productos como los reaccionantes están a la temperatura estándar de 25 grados, la cantidad de calor liberada por esta ecuación, por esta reacción, es lo que se conoce como la entalpía de formación de ese compuesto. Por supuesto, teniendo en cuenta que esta reacción está ocurriendo en un sistema a flujo constante, en un sistema abierto. Luego quiere decir, ¿cómo yo puedo conocer cuál es la entalpía de formación de un compuesto? Bueno, pues precisamente a partir de los elementos que la forman. Luego, el calor que se genera o que se libera en esta reacción para poder tener CO2 a 25 grados partiendo de carbono más oxígeno a 25 grados es la entalpía de formación. Luego, la entalpía como tal de cualquier compuesto, se va a determinar siempre ahora de la siguiente manera. Como la entalpía de formación de ese compuesto, fíjense que uso este subíndice para referirme a la condición de referencia, o sea, a los 298 Kelvin o 25 grados centígrados, más la entalpía que ese compuesto tiene a la temperatura a la que él esté, menos la entalpía que él tiene a la temperatura de referencia. Y eso sería la entalpía de formación de cualquier compuesto determinada de esa manera. ¿Qué ocurre? Que generalmente cuando nosotros trabajamos con combustión, como ustedes se han dado cuenta, trabajamos fundamentalmente con entalpías en base molar. Por eso es que decimos que en realidad muchas veces estas entalpías son entalpías molares. Ahora bien, ¿de dónde se obtiene cada una de estas entalpías? Bueno, la entalpía de formación usted la obtiene de tablas que usted ya tiene, forman parte de todo el árbol de tablas que usted tiene que se le dio al inicio del curso.
La entalpía en función de la temperatura también tiene esas tablas, porque esas corresponden con los compuestos determinados. Por ejemplo, la entalpía de CO2, la entalpía de nitrógeno, la entalpía de oxígeno, en función de temperatura. Y esto sería la entalpía en esa misma tabla, pero a 298. ¿Por qué se usa este término? ¿Qué permite este término? Bueno, pues muy simple. Que usted pueda determinar la entalpía de formación, la entalpía de un compuesto a partir de la entalpía de formación, independientemente del origen o de la referencia que tengan las tablas que usted esté utilizando. O sea, usted no tiene por qué estar obligado a utilizar tablas que partan de una determinada referencia. Las tablas que determinan los estados termodinámicos de la entalpía de cada uno de los compuestos pueden tener cualquier nivel de referencia. Lo importante es que esto corrige ese nivel de referencia. Bueno, si eso es lo que a nosotros nos permite determinar la entalpía de formación, ¿cómo entonces se realiza el balance de una expresión de combustión a partir de esta expresión? Bueno, primeramente nosotros debemos hacer algunas suposiciones que serán empleadas, por supuesto, a lo largo del curso en caso de combustión. Primeramente, nosotros en caso de combustión vamos a siempre considerar, porque no está fuera del alcance del curso, considerar la combustión en estado no estacionario. Por lo tanto, siempre vamos a estar en presencia de combustión estacionaria. Además de ello, nosotros vamos a despreciar la mayoría de las veces las energías cinéticas y potenciales. A la luz de eso, esa expresión a nosotros nos quedaría como la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo igual a la sumatoria de los flujos de masa que salen multiplicado por las entalpías que salen menos la sumatoria de los flujos de masa que entran por las entalpías que entran. Claro, como en combustión nosotros normalmente trabajamos con elementos o con composiciones que tienen características molares, o sea, los elementos que trabajamos los trabajamos en moles, pues muchas veces esto se escribe como sumatoria de los flujos molares de cada uno de esos compuestos multiplicado por sus entalpías molares. Asocien, esta entalpía molar va a ser en realidad esta entalpía, que es la que usted va a determinar a través del conocimiento de la entalpía de formación para cada uno de los compuestos, menos la sumatoria de los flujos molares de cada uno de los compuestos por las entalpías molares de cada uno de los compuestos, en este caso que salen y en este caso que entran. Aquí puse entra, que en realidad salen, en realidad entran. Como normalmente en combustión nosotros hablamos siempre de productos y reaccionantes, en realidad lo que estamos hablando es sumatoria de los flujos de los productos, flujos molares de los productos por las entalpías de los productos molares, entalpías molares de los productos menos la sumatoria de los flujos molares de los reaccionantes por las entalpías molares de los reaccionantes. ¿Qué ocurre? Esta expresión, si usted se da cuenta, tiene unidades de potencia, como tradicionalmente usted está acostumbrado a ver. Ahora, si nosotros dividimos esa expresión por el flujo molar de combustible, quiere decir, si nosotros dividimos esta expresión por el flujo molar de combustible, noten que si los flujos molares de cada compuesto estaban expresados como kilomoles del compuesto por unidad de tiempo, el flujo molar de combustible va a estar expresado como kilomoles de combustible por unidad de tiempo. Por lo tanto, si usted divide toda esta expresión por aquel término, entonces cada uno de estos términos le van a quedar en kilomol, en kilojoule, disculpen, en kilojoule por kilomol de combustible. Luego entonces esta expresión quedaría como Q menos trabajo, ya no pongo el punto porque en realidad ya no estoy trabajando por unidad de tiempo, sino dividí por el flujo molar de combustible, y esto quedaría como la sumatoria del número de moles de cada producto por la entalpía de ese producto, menos molar, menos la sumatoria del número de moles del reaccionante, de cada reaccionante, por la entalpía molar de cada reaccionante. Y esto, recordando que estas entalpías que están aquí, de las que estoy hablando, son precisamente las entalpías determinadas a partir de este método. Por lo tanto, entonces, esta expresión podría haberse puesto de la siguiente manera, como la sumatoria de el número de moles de cada uno de los compuestos que forman los productos multiplicado por la entalpía
de formación más la entalpía del compuesto a la temperatura T menos la entalpía a la temperatura de referencia, menos la sumatoria del número de moles de cada uno de los reaccionantes multiplicado por la entalpía de formación más la entalpía a la temperatura T menos la entalpía de referencia. Y todas ellas, por supuesto, son entalpías molares. Y esta es la expresión que normalmente nosotros vamos a emplear para realizar el balance de energía cuando lo hacemos siguiendo el método de la entalpía de formación. Expresado de esta manera, a veces cuesta un poco de trabajo entenderlo, por eso pues más adelante nosotros vamos a ver un ejemplo particular que para ello vamos a utilizar el mismo que habíamos empleado en la conferencia anterior para realizar el balance de masa, y eso nos permitirá comprender más fácilmente cómo se realiza este balance de energía. Fíjense que usted está obligado, si quiere realizar un balance de energía, primero a conocer bajo qué condiciones está ocurriendo la combustión, para poder saber si usted va a tener trabajo, si va a tener calor, qué proceso de que usted va a tener presente. Está obligado a conocer cuáles son los productos y cuáles son los reaccionantes, y a la misma vez qué cantidad de moles de cada uno de esos productos en los compuestos y en los reaccionantes, en los productos y los reaccionantes usted tiene para poder realizar el balance de energía. Hasta aquí aproximadamente la forma en que se realiza el balance. Ahora, si queremos ver específicamente cómo se realiza ese balance, pues como les decía, lo mejor quizás sea trabajar con un ejemplo. Fíjense que toda esta expresión que está aquí abajo, lo que usted está obteniendo en realidad, o las unidades en las que esa expresión se encuentra, es precisamente kilojoule por kilomol de combustible. Quiere decir, yo voy a obtener resultados de ese balance de energía, magnitudes que van a estar expresadas en kilojoule por cada kilomol de combustible que yo quemo. Si en realidad yo estoy quemando una cantidad de combustible que es diferente de esa cantidad, de ese kilomol, porque por supuesto después yo puedo multiplicar por la cantidad de kilomoles por unidad de tiempo y sin problema llego a las cantidades totales de energía que me hacen falta o que necesito saber. Pero siempre se trabaja de esta manera. Ojo, primero, cada uno de estos términos encerrados entre corchetes se refieren a este término que está aquí arriba. O sea, es la entalpía, que en algunos textos le llaman total, pero bueno, la entalpía asociada a la entalpía de formación más la entalpía a la temperatura en la que le está, menos la entalpía a la temperatura de referencia. ¿Cuál es la temperatura de referencia? 298. Por eso muchas veces este término aquí, hay veces la gente le escribe 298. Yo también acostumbro a hacerlo a veces. Pero traté de utilizar el simbolito, el superíndice cerito, para referirme al estado de referencia. Vamos, por ejemplo, sin demorarnos más, a entrar en un ejemplo. Miren, supongamos que nosotros queremos saber, o queremos realizar el balance de energía en un proceso de combustión donde estamos quemando 0,5 C3H8 más 0,5, o sea, medio kilomol de propano más medio kilomol de butano. Ese fue el mismo ejemplo que utilizamos en la primera parte de la conferencia, al cual le realizamos el balance de masa en presencia de aire, conociendo por supuesto cuáles son los productos de la combustión. Vamos a suponer que esa combustión ocurre en un sistema a flujo constante, quiere decir, eso ocurre en un sistema donde están entrando los reaccionantes por aquí, reaccionantes por supuesto formados por combustible y aire en este caso particular, y están saliendo los productos por como el sistema o como la combustión está ocurriendo en un sistema a flujo estable, quiere decir un sistema a presión igual constante, queda claro que en esta presión el término que desaparece sería el término de trabajo. Y desaparece el término de trabajo porque el sistema a presión constante en un sistema abierto, como todos conocemos, si no existe dP, no hay trabajo. Porque es la integral de menos V de P
la que permite calcular el trabajo de un sistema abierto. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros para poder realizar el balance de energía? Supongamos que queremos determinar la cantidad de calor liberada durante el proceso de combustión, esta cantidad de calor, y para ello sabemos que estos combustibles y aire, ambos entraron a 25 grados centígrados y que los compuestos o los productos están saliendo a 800 grados Kelvin. Por ejemplo, para ponerle valores asociados al ejemplo. ¿Qué es lo primero que hay que tener? Pues hay que tener el balance de masa de la expresión de combustión. Claro, ese balance de masa lleva su tiempo hacerlo. Ya lo hicimos en la clase anterior y yo lo tengo escrito aquí. Por eso es que yo me voy a basar en ese balance para realizar el balance de energía. Fíjense, la mejor forma de realizar el balance de energía en combustión, siguiendo el método que sea, en este caso el método de la entalpía de formación, es hacerlo de manera tabular. Es mucho más fácil, mucho más ordenado y mucho más abordable el proceso cuando usted lo hace en forma de tabla que si usted lo hace desplegando la expresión término a término, porque generalmente son muchos términos y las expresiones son muy largas, por lo tanto se dificulta mucho la observación y es más propenso a cometer errores cuando usted lo hace de esa manera. Luego, si yo quiero conocer cuál es la cantidad de calor liberada en un proceso a presión constante, en el cual estoy quemando una mezcla de propano y butano, que ya sabemos que las proporciones son 0,5 y 0,5. En presencia de aire, bueno, pues ya yo tengo un balance. ¿Qué balance es este? Bueno, el balance de masa que hicimos en la primera parte de la conferencia para la condición en la cual nosotros conocemos los productos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes vieron en la clase y lo que está escrito aquí? Muy simple, que en la conferencia, en la primera parte de la conferencia decíamos X que multiplica cada compuesto. Pues lo que hicimos fue multiplicar la X por cada uno de los compuestos y cada uno de los compuestos tiene ya su propio coeficiente. ¿Cómo se genera esa tabla? Bueno, pues esa tabla se genera de la siguiente manera. Usted la tabla la confecciona así, digamos. Primero, ¿cuál es el número de moles de cada compuesto? Vamos a suponer, empecemos por los productos. Bien, los productos. ¿Cuáles son los productos que tenemos aquí? CO2. ¿Cuántos moles o kilomoles de CO2 tenemos? 3,47. ¿Por qué? Porque es el que acompaña, el coeficiente molar que acompaña al compuesto en la propia expresión balanceada. El compuesto al que nos estamos refiriendo en este caso, ¿cuál es? El compuesto es CO2. El otro compuesto, oxígeno, 1,99. Monóxido, 0,03. Agua, 4,5. Nitrógeno, 29,03. Noten que el nitrógeno es casi siempre, cuando usted combustiona con aire, la mayor cantidad, algo importante. Y aquí están los productos que tenemos reflejados en esta expresión. Los reaccionantes, ¿cuáles son? Bueno, los reaccionantes son el aire, en este caso el propano, que tenemos 0,5. Si quiere marcamos una diferencia aquí para saber que estos son productos y estos son reaccionantes. Tenemos 0,5 moles de propano, que es el compuesto, 0,5 moles de butano, que es el otro compuesto, y además tenemos el aire, porque el aire tenemos 7,72 moles de oxígeno y tenemos además 3,76 por 7,72 kilomoles de nitrógeno. Y ya tenemos cada uno de los compuestos que intervienen en ese balance. Tenemos los compuestos y tenemos el número de moles de cada compuesto. ¿Qué nos corresponde ahora? Bueno, pues conocer cuál es la entalpía de formación de cada compuesto. Si usted recuerda lo que dijimos hace un momento, los compuestos elementales tienen entalpía de formación nula. ¿Cuáles son los compuestos elementales aquí?
Bueno, los compuestos elementales aquí son el oxígeno, luego su entalpía de formación es nula. El nitrógeno, su entalpía de formación es nula. El oxígeno y el nitrógeno. Todos esos compuestos tienen entalpías de formación nulas. Ahora, las entalpías de formación de cada uno de estos compuestos, por ejemplo, CO2, monóxido, agua, propano y butano, usted lo va a determinar en la tabla. Para poder determinar de esas tablas cuál es la entalpía de formación, ¿qué es lo que usted necesita? Bueno, pues solamente necesita el compuesto, porque las entalpías de formación están definidas a la temperatura de 25 grados centígrados, o sea, 298. Luego usted lo único que sabe cuál es el compuesto y va directamente a la tabla y obtiene la entalpía de formación, que es una tabla particular que forma parte, como les decía, del juego de tablas que usted tiene. Además de eso, usted necesita saber cuál es la entalpía que cada compuesto tiene a la temperatura a la que él está, menos la entalpía que ese compuesto tiene cuando está a la temperatura de referencia. Luego usted viene y dice, ¿a qué temperatura está el CO2? Bueno, según el balance de energía, el CO2 estaba como es un compuesto de los productos, a 800 grados Kelvin. Luego usted lo que tiene que determinar aquí es cuánto es la entalpía del CO2 a 800 menos la entalpía del CO2 a 298. ¿De dónde se obtienen esos dos valores? De la misma tabla. La entalpía a 800 Kelvin y la entalpía a 298. Y así va a ser para todos los compuestos que tienen una temperatura diferente de la temperatura de referencia, lo cual ocurre para el oxígeno. Quiere decir, aquí también usted va a hacer, esto sería para el CO2, esto sería para el O2, para el monóxido, el agua, y el nitrógeno. Y ya tenemos entonces todos los productos, todo lo que necesitamos para realizar el balance. En el caso de los reaccionantes, bueno, pues tenemos la suerte de que los reaccionantes están entrando a 25 grados. Y entonces, si usted se fija en este término, cualquiera de estos términos, usted lo va a expresar aquí abajo, usted que va a escribir, ¿a qué temperatura está el propano? Bueno, pues el propano, C3H8, está a 25 grados, o sea, está a 298, menos la entalpía del propano a 298, pues lógicamente eso es cero, porque en realidad está restando el mismo valor dos veces. Esa es la razón por la cual en cada una de estas columnas yo voy a escribir ahora, o en cada una de estas filas yo voy a escribir un cero. Escribí solo esto para que ustedes se dieran cuenta por qué yo voy a poner ahora un cero, porque en realidad el compuesto se encuentra a la temperatura de referencia. Digamos, el aire podría haber entrado a 35 grados. Si el aire hubiera entrado a 35 grados, entonces el aire hubiera entrado a 35 grados, entonces el oxígeno y el nitrógeno que entran a 35 grados, que son parte del aire, hubieran llevado aquí la entalpía a 35 menos la entalpía a 25. Y hubiera sido una cantidad determinada. Pero en este caso, como entran a la misma temperatura de referencia, todos los compuestos son cero. Luego, finalmente, usted viene aquí y dice, en esta columna voy a poner N, que multiplica a H de formación 0, más HT menos H 0. Y no es otra cosa que la multiplicación de esto por un paréntesis donde está esto más esta diferencia que está aquí. Y usted tendría entonces para cada uno de estos términos ese valor. Como usted dividió la tabla en productos y reaccionantes, usted puede tener aquí la sumatoria de la N que multiplica a H de formación más HT menos H0 para los productos. Y aquí abajo la sumatoria igual de la N, pero en este caso de los reaccionantes, de la H de formación más HT menos H0. Sumatoria de producto, sumatoria de reaccionante. Teniendo estos dos términos,
usted viene al balance, mírenlo aquí, y dice, ¿cuál es la cantidad de calor? Que es lo que me estaban diciendo que yo debía calcular, que yo liberé en esta reacción. Bueno, pues simplemente sustituyo el término sumatoria de N por cada uno de estos términos que es asociado a los productos y el que está asociado a los reaccionantes, que no es otra cosa que estos dos que están aquí, producto y reaccionante. Si usted esto que está aquí hecho de manera tabular lo hace desplegando las expresiones, les aseguro que va a ser mucho más trabajoso que si lo hace de forma tabular. Por eso nuestra recomendación siempre es que lo hagan de manera tabular. Sean ordenados, busquen cada uno de los compuestos y tengan mucho cuidado cuando van a las tablas en determinar los compuestos que corresponden para cada uno de los casos. Continuando, habíamos realizado, como vimos hace un momento, el balance de energía en la combustión para un ejemplo determinado y lo hicimos de manera tabular. Ahora lo que voy a es simplemente remarcar, o sea, recalcar algunas de las cosas que he dicho a lo largo de la conferencia y que pueden ser aspectos que después en su estudio pueden serle más complejos o quizás puedan confundirse. Por eso voy a repetir de nuevo algunas cosas que dije. Primero, esta expresión que está aquí es la expresión del balance de energía para la combustión en un sistema abierto, que es lo que nosotros acabamos de hacer para un ejemplo determinado, donde estuvimos combustionando propano y butano determinados en dos proporciones. ¿Qué cosa es importante que ustedes recuerden? Primero, ¿en qué unidades usted está obteniendo los términos de esta ecuación? Bueno, las unidades en las que usted lo está obteniendo son, por supuesto, unidades de energía por unidad de masa, pero la masa expresada en kilomoles. Por lo tanto, quiere decir, esta expresión está en kilojoule partido kilomol de combustible. O sea que esa es la cantidad, ese calor que usted determina de este balance, es la cantidad de calor que se estaría liberando por cada kilomol de combustible que estuviera entrando aquí a esta reacción. Si entran 300 kilomol, 200, 2, 4, 0,3 kilomol, pues simplemente la multiplicación lineal de esas dos cosas le daría cuánto es la cantidad de calor que usted está obteniendo. Ojo, cada uno de estos términos que están aquí, que como ustedes vieron, tanto el de los productos como el de los reaccionantes, para cada uno de los compuestos, que no es otra cosa que estos términos que están aquí en la tabla, que son los compuestos, los coeficientes molares de cada uno de los compuestos. Cada uno de esos coeficientes tiene sus unidades propias. ¿Y cuáles son las unidades de esos coeficientes? Tanto de este como de aquel. Son simplemente kilomoles del compuesto que sea al que se esté refiriendo, porque esto está para los reaccionantes y este está para los productos. Por supuesto, hay varios reaccionantes y hay varios productos. La cantidad de kilomoles del compuesto y a que nos estemos refiriendo, que puede ser CO2, oxígeno, nitrógeno, propano, cualquiera de los compuestos, por kilomol de combustible. Luego, cuando usted tiene cada uno de estos coeficientes en kilomol del compuesto por kilomol de combustible, y usted lo multiplique por las unidades en las que usted va a obtener la entalpía, esto, ¿ven? La entalpía de cada uno de esos compuestos. ¿Cuáles son las unidades de esta entalpía? Kilojoule por kilomol del compuesto al cual usted le está calculando la entalpía. Luego sería kilomol de I. Por lo tanto, eso es lo que hace que el resultado de esta expresión completa sea simplemente kilojoule por kilomol de combustible, como ustedes ven aquí al lado. Eso tiene que quedarle claro. Cada uno de estos compuestos son los kilojoule, los kilomoles por kilomol de combustible del compuesto al que se refiere. Por ejemplo, para ser más preciso, 3.47 kilomoles de CO2 por cada kilomol de combustible. 1.99 kilomoles de oxígeno por cada kilomol de combustible. Y así sucesivamente con todos los compuestos que usted tiene formando parte de esa ecuación. Luego, además de aclarar esto y repetirlo de nuevo para que les quede claro, es también importante recordar
que esto que usted está escribiendo aquí es lo mismo que esto que explicamos aquí, que no es otra cosa que la entalpía determinada, la entalpía de cada compuesto determinada, siguiendo el método de la entalpía de formación. ¿En qué se basaba el método de la entalpía de formación? Bueno, pues en considerar como una referencia para todos los compuestos tal que cada uno de los compuestos elementales tiene una entalpía de formación nula. Y todos los demás compuestos que no son elementales tienen una entalpía de formación que está asociada a la entalpía o la forma en que ese producto se formó. Por ejemplo, la reacción, como puse como ejemplo yo, carbono más oxígeno produciendo CO2, es una reacción de combustión que libera una determinada cantidad de calor, que no es otra cosa que la entalpía de formación del CO2 directamente. ¿Y por qué la entalpía directamente del CO2? Porque está formada a partir de dos compuestos elementales, carbono y oxígeno. Por eso es que esa es la manera en la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, después que realizamos el balance de energía para esta condición, yo hice una pequeña modificación ahora. Supongamos que yo digo que los combustibles, o sea, los reaccionantes, o sea, combustible y aire, entran a 25 grados, pero a la misma vez que los productos salgan a 25 grados. Vamos a suponer que yo impongo esa condición. Bueno, es lógico entonces que esta cantidad de calor liberada tiene que ser mucho más grande para esta misma ecuación, pero no es lo que me interesa en realidad. A donde yo quiero ir es a lo siguiente. Vamos a suponer que yo me planteo la combustión de ese mismo combustible pero ese mismo combustible, por ejemplo, propano solo, C3H8 más O2 más 3,76 N2, y yo me planteo la combustión estequiométrica de este combustible, quiere decir combustión completa y con la cantidad de aire justa necesaria para realizar la combustión. Yo tendría como productos, aquí no necesito los productos medidos porque en realidad me estoy planteando una combustión teórica, sería una cantidad de aire o de oxígeno asociada, multiplicada por un coeficiente que acostumbramos a ponerle a T para hacer referencia a teórico, y esto debe producir, como aquí tenemos carbono y tenemos hidrógeno, debemos producir una cantidad de CO2, una cantidad de agua y lógicamente una cantidad de nitrógeno, porque como sabemos el nitrógeno está asociado al aire y siempre va a estar como resultado en los productos. Por lo tanto, si a esto le ponemos coeficientes, digamos B, D y E, algo que ya hicimos en la conferencia anterior, y nosotros balanceamos esa ecuación, yo no lo voy a volver a hacer, no tiene sentido, porque ustedes saben hacer perfectamente ese proceso, y yo me pregunto o me planteo para este combustible en particular, fíjense que ahora solamente estoy hablando de un solo combustible, propano, C3H8, y yo hago un balance de energía similar al que hice acá arriba, para un sistema abierto, pero a la misma vez que el sistema es abierto, yo también considero que los productos y los reaccionantes, los productos entran a 25 y los reaccionantes salen a 25, la cantidad de calor que yo voy a liberar en esa expresión, considerando, recuerden, reaccionantes a 25, productos a 25 y combustión estequiométrica, la cantidad de calor que yo tendría del balance de energía, que no es otra cosa que la aplicación de este principio, sumatoria de la N de los productos por las entalpías, y entalpía aquí me estoy refiriendo a este término completo, ¿no? Menos la sumatoria de las N de los reaccionantes por las entalpías, este producto y este reaccionante, del balance de energía realizado para esta combustión en particular. La cantidad de calor que yo voy a liberar es lo que se conoce como poder calórico de este combustible, en este caso, propano. ¿Por qué el poder calórico es importante? Porque el poder calórico es un término muy utilizado con frecuencia en la técnica, en la producción. Usted lo va a encontrar en su ejercicio profesional muchas veces, y es el que permite que usted sea capaz de saber qué cantidad de energía en forma de calor usted va a poder
disponer cuando usted quema, por ejemplo, una cantidad determinada de un combustible. Cuando usted conozca este valor calórico de este combustible propano, ya usted sabe que por cada kilomol de propano que usted queme, usted va a producir tanta cantidad de calor. Y ese es el valor calórico de ese combustible. Tradicionalmente los valores calóricos de los combustibles, fíjense que los valores calóricos de los combustibles son aquellos que se obtienen producto de la combustión del combustible de manera estequiométrica, teórica, y con los productos y los reaccionantes a 25 grados. Sin esa condición, lo que usted tiene no es valor calórico. O sea, necesita esas condiciones para que sea valor calórico o poder calórico, se le dice de las dos maneras. Ese poder calórico tradicionalmente se expresa de dos maneras. Muchas veces se expresa como kilojoule por kilogramo de combustible, generalmente para los combustibles sólidos y los combustibles líquidos, y muchas veces se expresa como kilojoule por metro cúbico, que es para el caso de los combustibles gaseosos. Fíjense que el poder calórico no es otra cosa. No sé si se dan cuenta. En realidad, cuando yo digo que la cantidad de calor que se obtendría producto del balance de energía para esta ecuación, en realidad no estoy siendo todo lo preciso que debería, por lo siguiente, porque la cantidad de calor que usted va a obtener aquí va a ser una cantidad negativa. ¿Se dan cuenta? Y es una cantidad negativa porque esto es una reacción exotérmica, luego el calor sale del sistema, como usted bien ve aquí. Por lo tanto, ese calor tiene signo negativo. Y en realidad el poder calórico no es otra cosa que el valor modular de esa cantidad de calor. Por lo tanto, en realidad, el valor calórico siempre tiene valor positivo. Valor positivo como valor calórico. Pero en realidad se obtiene como resultado de una entalpía, de una reacción estequiométrica para la quema de un combustible con condiciones controladas de productos y reaccionantes, que por supuesto siempre dan valor negativo. Y su valor modular es lo que se conoce como poder calórico. Van a escuchar también que este poder calórico existe: poder calórico inferior, poder calórico superior. ¿A qué se debe eso? Bueno, miren, eso es algo muy simple. Primero, los combustibles que tienen diferenciación, o sea, que pueden ser capaces, o que cuando se habla de ellos hay que especificar cuál de los dos poderes calóricos usted está refiriendo, son aquellos que tienen hidrógeno en su composición. Porque cuando usted tiene hidrógeno en su composición, usted va a tener obligatoriamente, recuerden, combustión estequiométrica, usted va a tener agua en los productos. Y esa agua en los productos puede tener dos estados termodinámicos. O sea, si el agua está en estado líquido, quiere decir que ella, que inicialmente por supuesto era un gas, tuvo que haber condensado para llegar a estar en estado líquido. Pero como todos sabemos en los estudios de termodinámica, el proceso de condensación es un proceso que cuando ocurre lleva asociado una determinada liberación de energía, porque la condensación, el calor latente asociado al proceso de ebullición, cuando usted tiene el proceso inverso de condensación, es un proceso de calor que usted devuelve. Por lo tanto, cuando usted considera el agua en estado líquido, el poder calórico es el poder calórico superior. Si usted considera que el agua está en estado de vapor, o sea, que aún no ha condensado, y eso es un problema de convención, porque en realidad a 25 grados muchas veces el agua está en estado líquido, pero por un problema de convención se establece así, pues entonces usted está hablando de poder calórico inferior. Fíjense que hay una diferencia entre el poder calórico inferior y el poder calórico superior. No es muy grande, pero es más grande en la medida que más hidrógeno tiene combustible, porque está asociado a la cantidad de agua que se produce durante la combustión. Los combustibles como este, que tienen bastante hidrógeno, lógicamente tienen una diferenciación entre valor calórico alto y valor calórico bajo con determinada significación, porque en muchos casos la cantidad de agua es grande, la que se produce. Solo esto para que lo tengan claro. Este poder calórico es un término muy empleado, muy conocido, y es el que trae como consecuencia que la gente, cuando habla de combustible, diga, bueno, ven acá, ¿qué poder calórico tiene ese combustible? ¿Cuál es el valor calórico? Como se dice poder, dicen valor, o sea, usan los dos términos indistintamente, pero en realidad se están refiriendo como una especie de término nominal que diferencia qué cantidad de energía usted puede obtener de cada uno de los combustibles. Y si usted los compara y dice, bueno, no es lo mismo tener un kilogramo de gasolina que tener un kilogramo de alcohol.
no tienen el mismo, a pesar de la misma cantidad en masa de las dos, sin embargo no tienen la misma cantidad, o no tienen el mismo poder calórico. Cuando usted los quema, teóricamente, en combustión estequiométrica, y si usted fuera capaz de aprovechar todo ese calor, que en realidad no lo es, pero bueno, si usted pudiera, cada uno de esos combustibles es capaz de darle una determinada cantidad de energía, pero siempre como un nivel de referencia, para decir que usted tiene una disponibilidad mayor de energía, o una disponibilidad determinada de energía, cuando usted conoce el valor calórico, el poder calórico de un combustible. Ya que sea superior o inferior, depende, como les decía, de que el agua se considere o no dentro de los productos de la combustión en estado líquido o en estado gaseoso. Lógicamente, en estado gaseoso quiere decir que ya el calor de la condensación se aprovecha y por lo tanto el poder calórico es más grande. Si está en estado gaseoso, el poder calórico es más pequeño. Bueno, cuando empezamos esta parte de la conferencia hablamos que había dos métodos para considerar la energía química contenida en un combustible durante el balance de energía. ¿Cuál fue la que nosotros explicamos aquí? Bueno, la que se basaba en la entalpía de formación. Pero no es la única. Hay otra forma de hacerlo, que quizás en nuestro curso la empleamos menos, pero que es bueno que conozcan que también existe. Y les voy a decir por qué existe. Primero, para poder aplicar el método de la entalpía de formación en un balance de energía, ustedes fíjense cuando lo hicimos aquí en esta tabla, que yo les puse las entalpías de formación, usted las buscaba en las tablas para los productos. Pero eso presupone que usted tiene que saber cuáles son los compuestos que forman el combustible. Quizás hasta ahora usted no ha percibido esa falta posible de compuestos. O sea, usted no se ha encontrado todavía en lo que yo he hablado en esta conferencia de combustión, en un ejemplo donde usted no conoce los compuestos. Si usted conoce el combustible pero no conoce los compuestos, usted no puede aplicar el método de entalpía de formación, porque en ningún lugar podrá obtener el valor de la entalpía de formación de un compuesto que usted no sabe que existe. Eso es lógico. Por ejemplo, mire, piensen en petróleo. Vamos a hablar de petróleo en su característica más elemental. Petróleo crudo. Petróleo crudo, como sale directamente de un pozo. Usted tiene una cantidad de petróleo como sale, o simplemente, por ejemplo, fuel oil, que es una variante de petróleo ligeramente refinado, ¿no? Si usted se encuentra en esa situación, cuando usted quiera utilizar ese combustible y hacer balance de energía con ese tipo de combustible en determinada situación, usted se va a encontrar que usted no conoce cuáles son los compuestos que forman parte de ese combustible. Como usted no conoce cuáles son los compuestos que forman parte de ese combustible, pues entonces el método de entalpía, el método de balance de energía basado en la entalpía de formación está vetado. Usted no lo sabe. Imagínense que yo les digo, o se les dice, que usted tiene disponibilidad de un combustible que tiene, por ejemplo, el 60% de carbono, el 10% de hidrógeno, el 10% de oxígeno y el 20% de nitrógeno. Fíjense, ¿qué significa ese resultado que está puesto aquí? Significa que esto es un análisis de laboratorio de un combustible determinado, por ejemplo, el fuel oil. Pudiéramos decir, no tiene por qué ser eso, no se parece mucho menos, pero se entrega de esta manera. Quiere decir, lo que me dicen es qué cantidad de átomos de cada una de estas sustancias yo tengo. Luego, cuando usted tiene esa situación y usted va a plantearse la combustión, usted dice, bueno, primero, casi siempre estos análisis son análisis gravimétricos. O sea, que tienen como base 1 kilogramo. En este caso 100, porque está pesando 100, ¿no? Son casi siempre conocidos como análisis elemental. Quiere decir, análisis elemental porque me da los elementos que componen el combustible en cantidades, pero no me dice que dentro de esos combustibles hay moléculas formadas de determinadas formas. O sea, yo no conozco los compuestos. Luego, entonces, cuando yo voy a plantearme la combustión, yo digo, bueno, yo tengo 0,6 carbono más 0,01
no, 0,1 de hidrógeno más 0,1 de oxígeno más 0,1 de nitrógeno. Por ejemplo, 0,2, aquí no, sí, 0,2 de nitrógeno. ¿Qué cosa es esto que está aquí? El combustible. ¿Qué forma tiene el combustible? Como dijimos aquí, es análisis gravimétrico. Luego, yo normalmente no acostumbro a generar una ecuación y balancearla utilizando masas, sino lo hago a través de cantidad de moles. Por lo tanto, yo, como sé que el análisis gravimétrico, yo tendría, claro, está que dividir aquí por la masa molar de cada componente. En este caso, carbono, divido 12, hidrógeno, 1, oxígeno, 16, nitrógeno, 14. Y ya yo tendría entonces resultados 0,6 entre 12, 0,1 entre 1, 0,1 entre 16, 0,2 entre 14 serían la cantidad de moles de cada uno de estos compuestos. ¿Verdad? Ahora, supongamos que yo quiero hacer un balance de energía para este combustible. Entonces yo, lógicamente, debo plantearme una situación determinada. Imagínense que esto sea oxígeno más 376N2 produciendo, bueno, aquí yo tengo las opciones posibles. Puedo plantearme una combustión teórica o puedo plantearme una combustión a partir del conocimiento de los productos, o sea, una combustión real, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, yo no puedo aplicar el método de entalpía de formación, que es lo que quiero que perciban. ¿Y por qué yo no puedo aplicar el método de entalpía de formación? Porque no conozco los compuestos. Y no se trata, no crean, que yo voy a decir, entalpía de formación de carbono 0, no es así. No es así porque aquí en realidad existen compuestos que yo no conozco, por eso no puedo eliminar, no puedo decir que son compuestos elementales. Lo que pasa es que en la manera que me lo han explicado, en la manera que me lo han dado, yo no tengo posibilidad de saberlo. Luego en este caso yo no puedo emplear el método de la entalpía de formación. ¿En qué se basa entonces? Muy simple. El balance en estos casos quedaría calor menos trabajo igual a la sumatoria de la cantidad de moles de cada uno de los productos por la entalpía que nosotros allá llamamos entalpía a la temperatura T menos la entalpía de referencia. Fíjense que yo aquí no estoy poniendo la entalpía de formación, por lo tanto el término no considera la entalpía de formación. No es lo mismo lo que hice en el caso anterior del balance de energía que lo que estoy haciendo en este, menos la sumatoria de los reaccionantes por la entalpía a la temperatura a la que está el producto menos la entalpía a la referencia de 298. Claro que si hago eso que está ahí, estoy en la situación inicial. En la situación inicial cuando comencé la conferencia, que yo no tengo diferenciación, o sea, no estoy considerando la energía química en ningún lugar. Por lo tanto, para yo completar ese balance, yo necesito aquí la entalpía de la reacción. ¿Qué cosa es la entalpía de la reacción? Bueno, no es otra cosa que el poder calórico con el signo negativo, o sea, el poder calórico cambiado con el signo negativo. ¿Eso cómo yo lo obtengo? Muy simple, porque como yo no conozco los compuestos que forman este combustible, mi única alternativa es que alguien tome este combustible, una muestra de este combustible, y en un determinado equipo que se llama calorímetro, queme de manera controlada una porción de este combustible y sea capaz de medir la cantidad de calor que ese combustible libera. Si esa persona o ese laboratorio es capaz de hacer esa determinación, pues entonces yo voy a conocer cuál es la entalpía de la reacción de combustión de este combustible, y por lo tanto puedo agregar esa reacción aquí y este término que está aquí, que es la entalpía de la reacción correspondiente a ese combustible, ojo, no cualquiera, a ese, ¿no? Yo entonces estoy introduciendo el factor que me falta, que en el caso anterior yo lo lograba con entalpía de formación, pero aquí no lo puedo porque no conozco el compuesto que en realidad está formado acá. Ese es el otro método que hay. Luego fíjense, cuando usted no tiene conocimiento de la composición, de la fórmula del combustible, cuando no la conoce, usted no puede emplear el método de entalpía de formación. Para poder emplear el método de entalpía de formación, usted necesita saber cuáles son los compuestos reales que hay en el combustible.
Si no, usted está obligado a emplear el método del calor de la reacción o la medición del poder calórico de ese combustible en particular. Pero fíjense que este combustible, en función de su composición, puede tener un valor calórico y el combustible varía ligeramente en uno de sus compuestos y tiene otro valor calórico. Por lo tanto, yo no puedo incluso ni estandarizarlo. Simplemente lo que hago es que tengo que medirlo continuamente para tener idea del combustible que tengo, qué cantidad de energía es capaz de dar. Ese es el otro método que hay para la determinación o para la realización del balance de energía. Finalmente, un término importante que no hemos hablado y que es lo último que haríamos en esta conferencia sería un término conocido como temperatura adiabática de la llama. Fíjense, ¿qué cosa es temperatura adiabática de la llama? Bueno, ya una parte de lo que significa está considerado en el propio nombre, en el propio título de que es adiabática. Quiere decir, supongan que usted está combustionando un combustible determinado con presencia de un oxidante y por supuesto usted va a tener unos determinados productos, ¿no? Imaginen que usted realiza esa combustión y usted supone que durante el proceso de combustión de ese combustible no existe intercambio de calor. Por lo tanto, es lógico que toda la energía liberada dentro del proceso de combustión quede almacenada en el producto. Lo cual presupone, sin mucha complicación y con bastante sentido común, usted se va a dar cuenta de que la temperatura de los productos va a ser bastante alta. Porque en la medida que se libera calor, la temperatura de los productos disminuye. Luego, si no se libera ningún calor, la temperatura de los productos es la más alta posible. Ese término es el que se conoce como temperatura adiabática de la llama. ¿Y cómo se obtiene la temperatura adiabática de la llama? ¿Por qué se obtiene? Bueno, primero se obtiene porque la temperatura adiabática de la llama es la posibilidad máxima de temperatura que un combustible logra alcanzar cuando su combustión se realiza bajo las condiciones en las que usted lo esté imponiendo. Pero, lógicamente, hay muchos equipamientos que tienen partes, están formados por metales, que tienen determinadas restricciones en cuanto a la temperatura y por lo tanto es importante saber cuál sería la cantidad o la temperatura máxima teórica posible que pudiera ocurrir en los productos si usted quema sin que exista ninguna cantidad de calor liberado. Fíjense que esa cantidad o esa temperatura adiabática de la llama depende de, por supuesto, cuál es el oxidante, qué cantidad de aire usted está usando, porque noten, algo que no he dicho a lo largo de la conferencia, pero que se puede inferir, que cuando usted utiliza aire, usted está utilizando nitrógeno, pero el nitrógeno es como un bombero que usted tiene dentro. Es un elemento que entra frío y usted tiene que calentar y sin embargo pues no hace nada. O sea, por eso es que normalmente cuando usted modifica la cantidad de oxidante, o sea más oxígeno, menos oxígeno, más aire, más nitrógeno, menos nitrógeno en el aire, pues entonces usted va a tener diferencia en la temperatura adiabática de la llama. Pero lo importante, ¿qué cosa es? ¿Cómo se determina la temperatura adiabática de la llama para un combustible? Pues a través de un balance de energía. Y por eso es que esto se da dentro, por supuesto, del tema o la parte de balance de energía. ¿Cuál es el balance de energía que nosotros estamos acostumbrados a ver? Q menos trabajo igual a la sumatoria de el número de moles de cada uno de los compuestos en los productos por la entalpía de los productos menos el número de moles de cada uno de los reaccionantes por la entalpía de los reaccionantes. Vamos a suponer que nos estamos basando aquí en el método de entalpía de formación, ¿no? O sea, estamos hablando de la entalpía de formación. Pero bueno, sirve también para el otro método, aunque la expresión no es exactamente la misma. Fíjense que si yo me propongo una combustión adiabática de la llama, ya de hecho estoy diciendo que esto es igual a cero. Y por supuesto, como lo que yo quiero es saber cuál es la máxima cantidad de calor que voy a producir en esa combustión, que generalmente, en este caso la estoy pensando en un sistema a flujo constante, o sea, a presión constante, bueno, por supuesto tampoco habría trabajo. Y yo me quedaría entonces con que la sumatoria de N de los productos por la entalpía de los productos es igual a la sumatoria de N de los reaccionantes por la entalpía de los reaccionantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega? ¿Cuál es la temperatura adiabática de la llama? En realidad, la temperatura a la que están
estos productos. Los reaccionantes no deciden nada aquí. Bueno, por supuesto, pueden cambiar el valor de la temperatura diabática de la llama si los reaccionantes tienen una temperatura más grande o más chiquita. Le puse reaccionantes de la acá y los productos del otro lado. Bueno, esta es la temperatura de los productos y esta es la temperatura de los reaccionantes. Yo conozco la temperatura de los reaccionantes, normalmente la conozco, pero la que yo no conozco es la temperatura de los productos. Y es precisamente la temperatura de los productos, la temperatura adiabática de la llama, que es la que estoy buscando. ¿Cómo llego a ella? Tengo que hacer un balance. El balance que está planteado aquí, pero que, como ya ustedes vieron, yo lo tengo, por ejemplo, hecho de manera tabular aquí, ¿no? Como vimos ahorita. ¿Y qué cosa es lo que yo tengo aquí? ¿Qué diferencia habría si yo estoy tratando de determinar la temperatura diabática de la llama, por ejemplo, para el caso este, ¿no? Con respecto a lo que hicimos hace un momento? La diferencia es muy simple. Yo no conocería esto. ¿Ven? Porque aquí yo hice un balance para el cual la temperatura de los productos era 800 grados. Ahora me están preguntando cuál es la temperatura de los productos si no hay calor. Quiere decir, ahora el calor es 0 y por lo tanto yo no conozco la temperatura de los productos. Luego, si yo no conozco la temperatura de los productos, yo tengo en todos estos 5 términos, yo tengo una incógnita que es la temperatura adiabática de la llama. Aparentemente, cuando usted mira, dice, bueno, yo tengo una única expresión, que es la expresión del balance. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo una sola, la temperatura diabática de la llama. Solo que esa incógnita está varias veces referenciada. O sea, en cada uno de las expresiones, en cada uno de los compuestos aparece la temperatura diabática de la llama. Luego yo no puedo de ninguna manera determinarlo explícitamente. O sea, yo no puedo despejar la temperatura de la llama porque no tengo el conocimiento ni de esta entampilla ni de esta entampilla. Fíjense que el desconocimiento de la temperatura de los productos trae como consecuencia que yo no pueda determinar la entampilla de ninguno de estos productos a la temperatura a la que ellos están, porque no la conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es, como siempre cuando pasa algo como esto, es iterativo. Quiere decir, yo tengo una ecuación que cumplir. ¿Cuál es la ecuación que yo tengo que satisfacer matemáticamente? Esta. ¿Ven aquí? Esta expresión que está aquí, yo tengo que satisfacerla matemáticamente. Esto tiene que ser igual que esto. O como quieran ponerlo, esto menos esto igual a 0. De la forma que usted quiera, pero tiene que satisfacerlo. Entonces yo digo, bueno, perfecto, voy a probar. ¿Cómo? Voy a probar. Voy a suponer que la temperatura de los productos es 1500 grados Kelvin. Por supuesto, yo pruebo con valores de temperatura elevados porque estamos hablando de combustión a temperaturas altas, no estamos hablando de 10 grados, no tiene sentido. O sea, me busco una temperatura elevada. 1500 Kelvin. Entonces yo digo, perfecto, 1500 Kelvin. Y sabiendo que esto es 1500 Kelvin, ¿puedo determinar todas las etapas, sí o no? Puedo, claro. Entonces puedo llegar aquí, sabiendo que es 1500, y me doy cuenta que con 1500 yo no soy capaz de satisfacer esta expresión. Porque si lo hubiera satisfecho con 1500 es porque soy un adivino de lo que no existe, ¿no? Porque es muy difícil, tirando así una piedra, como decimos popularmente, llegar al valor de la temperatura. Luego entonces usted dice, bueno, mira, me quedé por debajo o me pasé. Algo que usted puede ser capaz de darse cuenta cuando mira la expresión. Entonces si se quedó por debajo, usted dice, bueno, perfecto, para 1500 voy a probar ahora para 1800. Y entonces si tiene suerte, cuando lo prueba para la otra, puede que entonces, si en esta se había quedado por debajo, en esta a 1800 se pase. Entonces si usted se pasa a 1800 y se queda corto en 1500, simplemente lo que hace es una interpolación lineal entre los dos puntos. Y ya determina cuál es el valor de la temperatura. Claro que aquí el inconveniente fundamental es precisamente cuál es la primera temperatura que yo propongo. Lo que se le dice en el Go popular, el primer chute, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, pues hay un método bastante lógico, que es el siguiente. Si usted se fija en los coeficientes molares de esta expresión, se va a dar cuenta que es más grande este. Quiere decir, en esos productos de la combustión, la mayor parte de esos productos es nitrógeno. Y si la mayor parte de esos productos es nitrógeno,
Entonces, una suposición bastante acertada para empezar a suponer valores es decir, perfecto, yo voy a suponer que esto es nitrógeno, que esto es nitrógeno, que esto es nitrógeno, que esto es nitrógeno y que esto es nitrógeno. Si todos ellos son nitrógeno, yo puedo sumar todos estos coeficientes y todos estos coeficientes tendrán un único valor afectando al nitrógeno. Y entonces yo puedo despejar cuál es el valor de la entalpía del nitrógeno directamente de la expresión. Y con la entalpía del nitrógeno despejada de esa expresión, porque ya le conozco la suma de todo y nada más tengo esta entalpía de nitrógeno como el único incógnita, pues entonces voy a la tabla, a la tabla de nitrógeno, puede estar, con la entalpía que acabo de determinar, busco la temperatura aproximadamente, no voy a interpolar ni mucho menos, aproximadamente la que está ahí en ese entorno, y ese es el valor que yo tomo como primera suposición. Quiere decir, aquel 1500 que les dije cuando empecé, bueno, pues en realidad no se pone un 1500 así, se busca de esta manera. Cuando yo determine por aquí que me dio un 1750, pues entonces digo, perfecto, la primera temperatura que voy a probar ahora es 1750. Y por supuesto, ahora sí pruebo con los compuestos de verdad. Y no asumiendo que todo es nitrógeno. O sea, asumir que todo es nitrógeno nada más sirve para tener idea de cuál es la primera temperatura que yo debo probar para la determinación de la temperatura diabática de la gas. Eso es algo importante. Y lo único que nos falta por aclarar aquí, en la conferencia esta de balance de energía, o en la parte de la conferencia de balance de energía, es algo que no les dije. Y es lo siguiente. Hasta ahora, todos los procesos que nosotros hemos visto, los hemos visto, lo que he explicado de aquí, en sistemas abiertos, a flujo constante. Sistemas abiertos. Ahora piensen, usted puede tener combustión en un sistema cerrado. Si la combustión ocurre en un sistema cerrado, hay una diferencia importante, ¿no? Voy a borrar esta parte para usarla de ahí, ¿no? Si la combustión ocurre en un sistema cerrado, hay un término muy importante que es este que está ahí. Cuando usted trabaja en un sistema cerrado, todos recordarán de termodinámica, eso es bastante ya traído a lo largo de la primera parte de termodinámica, que el balance de energía para un caso como ese sería Q menos trabajo igual a la variación de energía interna. O sea, cuando el sistema es cerrado se trabaja con energía interna, no con entalpía. Luego, por lo tanto, si yo tengo en esta expresión que estaba aquí expresada para entalpía, ahora yo necesito expresar la sumatoria de las n de cada uno de los productos por la energía interna asociada a los productos menos la sumatoria de la n de los reaccionantes por la energía interna de los reaccionantes. ¿Cómo yo pongo la energía interna? Existe una energía, como mismo existía esta expresión aquí, que yo decía, la entalpía es igual a la entalpía de formación a la temperatura de referencia más la entalpía del compuesto a la temperatura T menos la entalpía del compuesto a la temperatura de referencia. ¿Existe lo mismo para la energía interna? No existe. Por lo tanto, tiene que haber algún recurso que me permita escribir, siguiendo el método de balance de energía basado en la entalpía de la formación, que me permita determinar la energía interna. Y es muy simple. ¿Qué es lo que yo ponía aquí? La entalpía de formación 0 más la entalpía del producto a la temperatura T menos la entalpía a la temperatura de referencia. Todo esto que está aquí es la entalpía del compuesto, la real, la que me sirve para determinar el balance de energía. Y aquí lo mismo, la entalpía de formación más HT menos H0. Y todo esto que está aquí es la entalpía. Pero nosotros sabemos, los estudios de termodinámica anteriores, algo muy importante. Y es que la entalpía es igual a U más P por B. La propia definición de entalpía dice que la entalpía es una propiedad que es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Por lo tanto, yo, si conozco esto, entonces sé, cuando conozca la entalpía y conozco P y B, ya conozco la energía interna. Porque lo único que tengo que hacer es restar a la entalpía el valor de P por B y el valor de P por B. Claro, estamos hablando de entalpías, como sabemos, ¿no? Que son molares,
Y entonces, ahora viene lo siguiente. Si yo resto P por B, lo que tengo aquí adentro es la energía interna. Y si resto P por B, lo que tengo aquí adentro es la energía interna. Luego este sería el balance de un sistema cerrado, ¿verdad? Sin problema. Por supuesto. Viene ahora otro detalle que es muy facilitador de las cosas, y es lo siguiente. Para sólidos y líquidos, podemos decir con bastante aproximación, bueno, que la energía interna es lo mismo que la entalpía, como han visto ustedes otras veces, lo que es lo mismo es decir que P por B es aproximadamente igual a 0. Y por lo tanto da lo mismo utilizar uno que el otro porque estamos haciendo uso de ese recurso, de esa suposición bastante exacta en el caso de la energía interna y la entalpía con un líquido y un sólido. Y si estamos en presencia de un gas, por demás ideal, como casi siempre tratamos los gases nosotros en esta parte de la asignatura, pues entonces recuerden que ese P por B puede ser sustituido por RT. Y por lo tanto entonces yo tendría P por B, en lugar de esto tendría RT si estamos hablando de un gas. Y estamos hablando de un líquido o de un sólido, pues simplemente no existiría ese tema. Y eso es lo que nos permite realizar el balance de energía con un sistema cerrado. Por ejemplo, si estamos pensando en el cilindro de un automóvil, que lo que nos interesa a nosotros no solamente es, o no solamente no, lo que más nos interesa en realidad es el trabajo que es capaz de producir ese combustible que se está combustionando dentro de ese cilindro. Lo que nos importa más que todo este trabajo, aunque haya determinada cantidad de calor que se pueda intercambiar, que de hecho lo hay, ¿no? Para eso está el sistema de enfriamiento del automóvil de agua. Pero esa cantidad de trabajo, pues, lo que tenemos que hacer es un balance con un sistema cerrado y no con un sistema abierto. Eso es algo que quería que quedara claro. Entonces, hasta aquí lo que nosotros íbamos a ver en esta conferencia de combustión, que incluyó el balance de masa y el balance de energía, con por supuesto en cada uno de los casos la peculiaridad que estos balances tienen. Entonces, en la próxima conferencia lo que vamos a ver vamos a empezar un tema nuevo, que es lo que se conoce como los ciclos de vapor productores de potencia. O sea, vamos a ver aquellos ciclos que se utilizan para producir energía, potencia, a partir de utilizar una sustancia que durante el funcionamiento de esos ciclos, en determinados momentos de esos ciclos, es capaz de estar en estado de vapor o en estado líquido. Y por eso se conoce como ciclos de vapor productores de potencia. Eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia.